Muy buenas chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos una vez más a mi canal y hoy voy a estar explicando la segunda parte del video de Fibonacci que hicimos algunas semanas atrás y es cómo usar las extensiones de Fibonacci. En su momento subí el video explicando cómo se utilizaban los retrocesos de Fibonacci y algunos conceptos generales acerca de esta herramienta. En este video vamos a ver otro uso que tiene Fibonacci que se llaman extensiones de Fibonacci basadas en tendencias. Es muy importante que vean primero el video sobre el retroceso de Fibonacci porque además de explicar eso, explico muchos conceptos generales acerca de Fibonacci que son importantes comprenderlos para saber de dónde nace esta herramienta y por qué la utilizamos. Así que les voy a dejar por acá arriba el link para que vayan primero a ver ese video y después vengan a ver este. Es importante que lo vean porque si no hay muchas cosas que no van a entender. Antes de empezar con el video quería agradecer a toda la gente que se está suscribiendo. Ya estamos por llegar a los 2000 suscriptores, la verdad estoy muy contento, también muy contento por el apoyo que recibo en Instagram. Si no me seguís en Instagram, te dejo por acá el link para que pases, ahí subo historias y un montón de contenido que también te puede servir mucho. Te invito a que si te gusta el video dejes un me gusta, un comentario, al lado del botón de me gusta y no me gusta tenés un botón para podérselo compartir a gente a la que pienses que este video tal vez le pueda llegar a servir. Todo esto a mí me ayuda un montón y la verdad me motiva a crear contenido. Así que bueno, dejemos el spam hasta acá y vamos directamente a lo importante que es el video. Bueno, entramos a nuestro graficador y en este caso voy a dar un ejemplo con Bitcoin porque es un activo que ha estado respetando mucho una extensión de Fibonacci. De hecho, han habido muchos videos en mi canal que he ido subiendo sobre alertas en este activo que han estado basadas en Fibonacci, ¿sí? Ese fue el mayor sustento de mi análisis y por eso vengo a traerles hoy acá el video explicando un poco los puntos que usé, cómo lo tracé y por qué fui dando las distintas señales que, no les voy a mentir, pueden pasar por mi canal y ver los videos sobre Bitcoin, están subidos en mi canal y pueden ver ahí la fecha para que vean en qué se basaba el análisis que yo estaba haciendo, ¿sí? Qué era lo que yo proyectaba y por qué finalmente se cumplía. Vamos a entrar al gráfico de Bitcoin y voy a explicar un poquito antes de arrancar lo que es la extensión de Fibonacci en sí. Me voy a ir un poquito acá arriba en el gráfico, voy a sacar el volumen para que vean a qué me refiero. ¿Se acuerdan que en el video anterior nosotros vimos una especie de gráfico el que yo había dibujado que hacía así, tenía un retroceso, después el precio seguía subiendo y nosotros acá habíamos trazado un retroceso de Fibonacci para ver hasta dónde llegaba el precio? Hacíamos clic en retroceso de Fibonacci, hacíamos clic en un punto mínimo relevante, un máximo relevante y veíamos hasta qué parte el precio corregía, ¿sí? Entonces el retroceso de Fibonacci nos servía para identificar hasta qué niveles podía llegar a intensificar la corrección el precio, ¿ok? En este caso, la extensión de Fibonacci no va a requerir de 2 puntos para trazarse como era el caso del retroceso de Fibonacci. Vamos a necesitar 3 puntos para trazarlo. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Y ahora se los muestro en esta misma gráfica para que lo entiendan. Vamos a usar el primer punto que habíamos usado para el retroceso de Fibonacci, el segundo punto que habíamos usado, que eran un mínimo relevante y un máximo relevante. Relevante porque alrededor de ese mínimo no hay otro mínimo que sea más mínimo que él, y un máximo relevante porque alrededor de él tampoco hay un máximo más máximo que él, ¿ok? Estos puntos también se pueden llamar mínimos y máximos relativos, ¿sí? El tercer punto que vamos a utilizar va a ser el punto hasta el cual corrigió esta tendencia, ¿sí? Es decir, primero vamos a trazar el retroceso de Fibonacci para ver hasta dónde puede llegar la corrección y una vez que la corrección haya finalizado vamos a usar ese tercer punto para trazar la extensión de Fibonacci. ¿Y qué vamos a hacer con la extensión de Fibonacci? Determinar posibles objetivos a donde pueda llegar el precio, ¿ok? Ya vamos a ver un poco cómo se traza esto y cómo reacciona el precio a los niveles de Fibonacci. Vamos a hacer un ejemplo justamente con el Bitcoin. Les voy a dar las fechas y demás para que ustedes puedan trazarlo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que vimos en el video anterior, donde les expliqué los distintos niveles de Fibonacci que nacían de las distintas relaciones entre los números de la serie de Fibonacci? Bueno, lo mismo se va a aplicar para las extensiones. Nuevamente vamos a usar una herramienta que nos va a trazar estos niveles, así que no se haga mucho problema por hacer ningún cálculo y demás, porque esto directamente lo vamos a poder trazar con esta herramienta. Vamos a irnos entonces a lo que es marzo del 2020 para este activo, donde hubo una gran caída, como en todos los activos del planeta Tierra, por la crisis actual.
Bien, ¿hasta qué nivel llegó este activo? El punto más bajo que tocó fue esta zona, voy a correr este cartel, cotizando aproximadamente en los $4.000, 3.800 por ahí, ¿sí? El precio comenzó una suba, es decir, ya tenemos este punto que es un mínimo relativo, porque alrededor de él no encontramos un mínimo que sea más bajo, ¿sí? Así que ese va a ser el primer punto que vamos a usar en nuestra extensión de Fibonacci. El segundo punto que yo elegí fue este punto de acá, porque me pareció un máximo relativo muy interesante, ya que de hecho el precio, como pueden ver ahí, tuvo dos velas alto, a donde llegó a esta zona, lo que es la zona de los $12.600, $12.500, y alrededor de él no hay tampoco un máximo más grande, ¿sí? Hasta entonces, cuando yo tracé lo que fue en un primer momento un retroceso de Fibonacci, el gráfico había llegado hasta esta zona, ¿sí? Donde yo vi que el precio había llegado a un máximo, no lo había podido superar y había comenzado una pequeña corrección. Bien, lo primero que yo hice entonces fue ir a la herramienta de retroceso de Fibonacci y trazar uniendo este punto con este punto. Bien, y vemos que el precio frenó en la zona del 23,6% de Fibonacci. Una vez que yo identifiqué que este precio ya no siguió vulnerando a la baja esta zona, sino que se mantuvo oscilando alrededor de ella, recuerden lo que yo les dije el video pasado, a veces esto se respeta de forma exacta y a veces el precio puede quedar oscilando en la zona de Fibonacci, ¿sí? Es una zona que sirve como soporte o como resistencia. Por supuesto, en un primer momento de soporte, si se vulnera se convierte en resistencia. En el caso de las extensiones de Fibonacci, van a ser resistencias que de vulnerarse se convertirán en soportes para seguir al alza en caso de hacer un throwback y todo lo que ya venimos viendo en esta lista de análisis técnico, ¿sí? Entonces, cuando yo vi que el precio ya no siguió vulnerando a la baja, pude darme cuenta que la corrección efectivamente se había terminado, ¿bien? Y podía usar esta zona para trazar una extensión de Fibonacci. ¿Y cuál era el tercer punto que iba a usar? Pues estos puntos de acá, que eran los puntos hasta los cuales se intensificó la corrección, ¿bien? Voy a borrar entonces esto que estuve trazando y vamos a trazar la extensión de Fibonacci. Nos venimos acá a la herramienta extensión de Fibonacci basada en tendencias. Hacemos clic en el punto mínimo, hacemos clic en el punto máximo relevante, ¿sí? Que estuvo acá, y el punto mínimo al cual llegó. Bien, en este momento ya tenemos trazada nuestra extensión de Fibonacci y todos estos niveles que vemos acá son niveles de resistencia que de ser vulnerados se convertirán en soportes. Nosotros entramos acá en configuración y tenemos todos los niveles que nosotros podemos ir seleccionando. Recuerden más o menos los más relevantes que estuvimos hablando en el video anterior: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, muy importante, el 1 o 100%, y a partir de ahí 1.618, 2.618, 3.618, y el otro que también vimos fue el de 4.236 o 4.618, ¿sí? Voy a borrar este y voy a borrar este. Estos son los niveles más relevantes que habíamos visto, ¿ok? Y ahora voy a usar una herramienta que tiene TradingView que está muy buena, que es la de analizar un poco el pasado del gráfico. Vamos a poner la reproducción en esta zona, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo evolucionó el precio a partir de ahí, ¿sí? Hoy es 13 de febrero, ¿sí? Nosotros estamos viendo lo que es el gráfico desde el 11 de septiembre del año pasado, así que ya sabemos lo que pasó con el precio, pero vamos a hacerlo como si no lo supiéramos para ver cómo esta extensión de Fibonacci nos pudo haber ayudado en su momento a determinar hasta dónde podría llegar el precio, ¿sí? Después pueden pasar por mi canal para ir viendo los videos donde yo fui lanzando alertas de Bitcoin y ver cómo efectivamente las fechas de esos videos coincidían con las fechas donde vamos a ver en este gráfico cuando se daban las señales de compra, ¿sí? Por supuesto, ya sabemos por análisis de resistencias y soportes, lo que hemos visto en esta lista de reproducción, que cuando el precio vulnera al alza una resistencia, ¿sí? Cuando hay un patrón donde se vulnera al alza una resistencia, puede darse un throwback donde reconozca este nivel de resistencia roto como soporte para seguir al alza, o puede no hacerlo, ¿sí? Puede romperla con fuerza y seguir al alza. Bien, en este caso vamos a ver un poco cómo se comportó el Bitcoin con estos niveles de Fibonacci. Vamos a hacer un poco de zoom y vamos a darle play. Acá tengo la herramienta de reproducción. Vamos a darle play a este gráfico para ver qué fue lo que sucedió. Fíjense que el precio comienza a evolucionar. Vamos a ver un poco qué pasó acá. Vemos que el precio se mantuvo en esta zona, entre el 0 y el 2.36, y lo que es el 0.236, 23,6% de Fibonacci. Y en el momento en el que lo vulneró, el precio fue automáticamente a buscar la zona del 38,2%, ¿sí? El precio no frenó en el medio, pasó directamente de este punto a este nuevo punto.
Bien, esta quizá podría haber sido ya una de nuestras zonas de entrada, que de paso superó este máximo relativo que teníamos antes, así que esta hubiese sido una buena señal de compra, ¿sí? El precio, fíjense que pasó el nivel 38.2, reconoció muy precisamente el nivel de 50% de Fibonacci. De hecho, vamos a hacerle un poco de zoom para verlo más de cerca. Fíjense que en esta zona reconoció con mucha precisión el nivel del 50% de Fibonacci, ¿sí? Vamos a volver un poquito a lo que estábamos. Le damos play de nuevo y vemos cómo el precio en esta zona empezó a oscilar en el nivel de 61.8 de Fibonacci y llegó finalmente al 100% cotizando en $18.000. En este momento también teníamos algo muy importante que tener en cuenta y era el máximo histórico, ¿sí? Llegado en el 2017 en 19.900, casi $20.000, que de paso esto también coincidía con una resistencia psicológica de $20.000. Fíjense, en el 2017 Bitcoin cotizaba en $20.000 y en el 2018 cotizaba en 3.000, o sea, imagínense la profundidad de la herida que dejó en los inversores esta caída, ¿sí? Sobre todo los que se quedaron posicionados. Entonces era importante este nivel y realmente fácil darse cuenta que no iba a ser una zona simple de superar, ¿sí? Porque fue un nivel que realmente repercutió en este activo. Históricamente fue un máximo que realmente fue muy relevante. Así que vamos a ver un poco cómo se desarrolló el precio en esta zona. Fíjense que el precio tuvo efectivamente un reconocimiento en esta zona mientras se encontraba entre la resistencia por el máximo histórico y el soporte al cual se había convertido este nivel de 100% de Fibonacci, ¿sí? En un momento lo vulnera a la baja, lo vulnera al alza y miren qué interesante, y acá fue la primera alerta que yo envié, lo pueden chequear en mi canal, cuando superó los 20.000, superó el máximo histórico. Yo dije, acá tenemos una oportunidad de compra. Y en ese mismo video les dije que el precio iba a llegar a 23.700. ¿Por qué? Por este nivel de 1.618 de Fibonacci, que ya lo veníamos previendo desde mucho antes, ¿sí? Estábamos esperando que se vulnerara la zona de resistencia y en el momento en el que se vulneró y de paso se rompieron los $20.000, que era un máximo psicológico también muy relevante por número redondo, ya podíamos proyectar que el precio llegara a 23.000. De hecho, fíjense que hubo una mecha acá donde lo respetó de una forma muy precisa. Fíjense, me refiero a esta mecha de acá. Miren que llegó exactamente al nivel de 1.618 de Fibonacci en los $23.780, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo siguió el recorrido del precio de este activo, porque ya vemos que hubo ahí un reconocimiento en una zona de resistencia, ¿sí? El precio se queda oscilando en esta zona y finalmente rompe para arriba. Acá vamos a tener una resistencia psicológica en los 30.000 y el nivel de 2.618% de Fibonacci en los 32.400. Es decir, nosotros cuando vimos esta vela donde se superaba el nivel 1.618, ya podríamos haber encontrado otra oportunidad de entrada en búsqueda de los siguientes objetivos de Fibonacci, ¿sí? Fíjense, acá se me fue un poco el gráfico, pero fíjense cómo fue el comportamiento que tuvo el precio acá. Superó esta zona de Fibonacci y cuando la superó fue directamente al nivel 3.618 de Fibonacci, que era la zona de los 41.000. También envié una alerta diciendo que iba a llegar a esta zona el precio. Pueden fijarse en mi canal y miren lo que pasó acá. Acá fue el primer retroceso fuerte, importante de este activo. El precio de Bitcoin cayó hasta respetar la zona de los $30.000 como soporte, ¿sí? Y acá después empezó a hacer una especie de figura, ¿sí? Una figura de descompresión que yo pensaba que era un banderín, al final no resultó ser un banderín, se terminó vulnerando a la baja. Vamos a trazarlo, voy a buscar acá la herramienta de línea de tendencia. Yo había trazado esto así y había usado como soporte el piso de esta especie de cuña alcista, ¿sí? En un momento vulnera al alza. Esto coincidió con las noticias sobre el tweet que envió Elon Musk. Repercutieron un poco en el precio, pero automáticamente cayó mostrando debilidad al alza en este activo y volvió a entrar a esta zona. Pero acá tuvimos una segunda ruptura de esta línea de tendencia, ¿sí? De hecho, en mi grupo privado de alertas en WhatsApp, este día envié una alerta de entrada porque había roto lo que era esta resistencia por la línea bajista rosada. Entonces acá se dio una muy interesante oportunidad de entrada en este activo, ¿sí? Vemos que el precio llega acá, en esta zona de por acá, a respetar con mucha precisión la zona de los 41.000, que había sido resistencia y era un nivel de Fibonacci importante, el 3.618. Lo reconoció muy bien. Si lo ven acá, tuvo una mecha muy precisa donde el precio llegó hasta ese valor y después retrocedió un poco. Y en el momento en el que
se rompió ese nivel, automáticamente el precio vino a frenar exactamente a la zona del 4.236 de Fibonacci, alcanzando ese valor objetivo, y el siguiente objetivo sería 4,618, ¿sí? El precio, como verán, apenas se rompió la resistencia del 3.618, fue a buscar el 4.236 instantáneamente, no frenó, ni siquiera pasó un día y el precio llegó hasta ahí. Hoy en día Bitcoin se encuentra en esta zona y está reconociendo como soporte la zona de el 423,6%, ¿sí? ¿Qué se puede proyectar? Se puede proyectar que el precio llegue a esta zona, se puede proyectar que llegue a la resistencia psicológica de los 50.000, también muy cerca y coincidente con esta zona, pero vemos como el precio rompió acá, respetó esta zona y ahora está haciendo un posible throwback para seguir tal vez al alza. ¿Qué les quiero mostrar con este video? ¿Sí? Porque de nada sirve, obviamente con el diario del lunes ya todos predecimos todo, ¿sí? Pero quiero mostrarles en qué se basaba las alertas que yo envié sobre Bitcoin en estos últimos meses en mi canal, ¿sí? Y quiero que vean qué interesante es y qué buena herramienta, porque el precio siempre respeta los retrocesos y las extensiones de Fibonacci de una forma que realmente llama mucho la atención. Es tremendo como el precio no se frena entre dos niveles, sino que salta de un nivel al otro, y cuando respeta un nivel cae hasta el nivel anterior, ¿sí? Fibonacci se viene respetando muy bien en Bitcoin, y más o menos les quería hacer este video para que ustedes vieran también, además un poco de teoría, ver un ejemplo práctico de cómo esto se pudo aplicar y cómo reaccionó el precio, ¿sí? Como les dije al principio del video, esto se puede respetar con mucha precisión, como en algunos casos, o puede no respetarse con tanta precisión, sino tratarse, por ejemplo, en este caso, de una oscilación alrededor de uno de los niveles de Fibonacci. Así que bueno, vamos a dejar el video hasta acá para no hacerlo tan largo. Espero que esto se haya entendido un poco con este ejemplo para que puedan comprender cómo se utiliza esta herramienta. Es muy importante utilizarla en nuestros análisis porque realmente es una herramienta muy verídica y que se respeta mucho en el análisis técnico. Así que bueno, espero que se haya entendido, que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.